Esto recién empieza y ya vimos helicópteros para una persona, autos que vuelan, los juguetes del futuro. Increíble, esto es una pasada total. Ahora estamos en la estación de Kowloon, que es donde sale el tren rápido. Esta estación es como la más conectada vendría a ser. Va a ser nuestra primera entrada de los 30 primeros días que tenemos en China. Ahora dentro de poco les vamos a mostrar el tren bala que vamos a tomar. No quiero dejar de mostrarles cómo es abajo del metro. O sea, ya cuando vas a conectar es como si estuvieses en una especie de duty free. Que no es un duty free, simplemente son las marcas y están las que te imagines. O sea, Hong Kong tiene un nivel que es espectacular. ¡Wow! ¡Wow! La vista desde la estación del tren. ¡Wow! Bueno, se lo ve bastante bien el tren. Llegamos con lo último, pero lo último. Llegamos siendo las 8 y 7, recién subimos, se va 8 y 12. Llegamos a Shenzhen y no quería dejar de mostrarles cómo es un tren bala. Wow, en este vinimos nosotros. Increíble. Hong Kong hasta Shenzhen, 20 minutos. Se podría decir que fue rapidísimo. La estación también está increíble, súper hermosa. Ahora sí, Tita llegó a China. Ahora sos una chinita, ahora sí. Estamos buscando el hotel. Ahora está. Fua, mirá las cámaras, che, 76.000 cámaras. Llegamos a la China. Salís de la estación, bajás, que es el B1, y automáticamente tenés acá todo un área designada para pick-up, para que te pasen a buscar. Muy fácil. Esto no lo he visto nunca. Está tan bien organizado que hasta tienen una sección donde te espera Didi Waiting Area. O sea, de otro lado allá va el pick-up de los taxis que uno pide por teléfono. Entonces, como se ve ahí, y si no, están todos los taxis haciendo fila en la salida, lo cual elimina cuando uno sale de una estación de cualquier país y están todos desesperados, que se te tiran, que si querés un taxi, que te obligan. Acá no. Es espectacular. Acá está todo excelentemente organizado. Hasta una estación de Didi. Eso es espectacular. Uno le dice directamente al chofer a qué estación tiene que venir y uno espera tranquilo. Y encima te ponen las sillas para que esperes tranquilo con plantitas. O sea, excelente. Muy bueno. Bueno, algo que no deja de sorprenderme. Escuchen esto. No hay ruido. Estamos en el medio de una avenida, como decir 9 de julio, y no hay ruido. Acá en China son todos los autos eléctricos, no, 99.9%. Es increíble, no hay ruido, la calle es completamente silenciosa. Estás parado, es como estar en 9 de julio y que no haya ruido de motores. O sea, no sé cómo escribirlo, porque es realmente increíble. A mí me flashea. Bueno, primera impresión, Pau. Que las motos van por la vereda. Sí, las motos pueden ir por la vereda, hay que tener un porqué, porque son eléctricas. Al ser motos eléctricas está permitido, miren, que vayan por la vereda. Es increíble. Miren, qué locura. Hay que tener un cuidado, te llevan puesto, nos vimos. Bueno, vamos al hotel. Abre la puerta, eso es bueno. Tenemos aire acondicionado. Aire acondicionado es mortal. Bueno. Bueno. Tan chiquita. Bueno, tan chiquita. Tan llena. Bueno, en la foto siempre parece más grande. No, igual dicen que son uy, no, chao. En general son chicos los hoteles. Acondicionador. El baño muy bien, muy tranquilo, la cosa. Para editar, en todos lados te dan linterna porque sí, no, bueno, tremendo. eso no funciona. Clásico que tiene linterna.
al pedo pues no funciona. Pero a ver las. Mirá esas hojotitas, ¿sabes qué, no? El hongo más chico que te sale. Ay, ya. Bueno, esto no funciona, claro. Bueno, bien. Bien. Para estar 2 días y venir a comprar boludeces, la verdad que. Muy bien. No sé. Mirá, mezcla. Mirá. Te ponen agua, unas agüitas para tomar Muy un bien té. el aire acondicionado también. Y el enchufe es internacional. Sí, Esto finalmente. es muy importante. Acá conectas el que vos quieras. ¿Está bien? Puntaje. ¿Puntaje? Para el precio, ¿Cuánto estaba? 45 cada noche. Y venga Maker Hotel. Bueno, sí, más que el hotel recomendable. Bastante bien por lo que cumple lo que tiene que hacer. Bueno, bonito y no tan barato, pero... Está bien. Ok. Ahora, ¿a comer? A comer. A comer. Bueno, primera noche y primeras impresiones en Shenzhen, en China. La cantidad de motitos que van por el mismo lugar que vas vos. Esto es increíble. Mirá, no, sentí que te van a pisar en cualquier momento. Y ahora estamos caminando a la parte donde está uno de los polos tecnológicos más grandes del mundo, en Huaqian Bay, que es parte de Shenzhen. ¡No! ¡El auto volador! No, bueno, ya sí empezamos viendo cosas locas. Or you can we see? We have got a fork. Close. Oh, okay. 哪 Okay. 里来的？ Can we see? 他说想看一 Thank 他 you. 说想看一下。 Wow, mirá. 不好意思啊。 No? Okay. Thank you. I'm so sorry. Thank you. Okay. No, tu morro. Ortiva, ahora no te lo compro. Te lo iba a comprar, ahora no te compro un carajo, nada. Pero miren esto. El auto volador. Es un auto volador. Encontramos un auto volador en China. Un auto volador. Es un dron masivo. Yo no puedo creer. Se vienen los autos voladores. Se vienen los autos voladores. Este que está acá, Seg Market, tiene como 5 pisos de tecnología. Son pisos y pisos y pisos y pisos y pisos y pisos de shopping. No sé si se ve, dice The First Chinese Electronic Commercial Street of Huaqian Bay. Bueno, mañana vamos a recorrer todas estas tiendas y todas las calles por habidas y por haber. Vamos a ver qué precios encontramos, a ver si es verdad que se consiguen precios increíbles, si es verdad que se consiguen, qué tipo de cosas increíbles o geniales o diferentes se pueden encontrar. Y bueno, miren, allá tenemos Apple. Hay que ver qué tan original o no, porque eso es americano. Allá tenemos DJI y allá tenemos Huawei. No les quiero anticipar más. Mañana arrancamos con todo a recorrer tienda por tienda. Les dije que me iba, pero les dejo una locura más. Ese dron que está ahí flotando es de la policía. En China el control policial es tremendo. Buenos días, listos para empezar y mostrarte el Silicon Valley de China. Lo vamos a caminar a fondo, vamos a ver cuántos salen los mejores teléfonos que podemos encontrar hoy en día acá en el centro tecnológico más grande del mundo. Bueno, miren lo que está acá, es un auto que vuela. Llegó lo que todo el mundo tanto esperaba, el auto que vuela.
Wow, estamos en una tienda con unas cosas espectaculares. O sea, esto lo que, a lo que yo vine fue a esto. Miren esto. Todos drones de otro planeta. Estos drones están muy buenos, los Hover. Y también tenemos pequeños robotcitos, los juguetes del futuro. How much is this one? 258, but it's only Chinese. Only in Chinese. Okay, okay. And this one? And how much is it? 439. Ok, 439, que son $94 australianos el juguete de tu vida. No es nada. No. ¿Vos ves lo que es esto, no? Es un helicóptero para una persona así nomás. Fua. Esto recién empieza y ya vimos helicópteros para una persona, autos que vuelan, los juguetes del futuro. No, increíble, increíble. Esto es una pasada total. Mirá, boludea con el teléfono, pero trabaja. Las dos cosas a la vez. Muy bien. Y cruzar la calle es un quilombo. O sea, la gente puede andar con las motos eléctricas por todos lados. Por todos lados. O sea, literalmente. Literalmente. Miren, se manda eso ahí. Hay gente. Increíble. No lo puedo creer. O sea, van esquivando gente con esas motos. Yo creo que si te atropella, te hace... Tranquilo. Bueno, ahí está Seg. Este que está ahí es uno de los más grandes que hay por acá. O sea, es como que se encuentra desde cablecito. Es como ir a la ferretería de la tecnología. Vas a encontrar lo que quieras. Microtornillos, micropartecitas para teléfono, todo, cualquier cosa. Pero acá no está lo que vinimos a buscar. Así que vamos al siguiente. Hello. SSD, I'm looking for SSD, but outside like this. 4 TB. 4 TB? Yeah. 4 TB, this one, something? Like this, okay. This one. Okay. 1880. 1880, okay. But not shield? Shield? Yeah, shield. Okay. Shield. 2000, okay. Que es un 280. La shield, sí, está mucho mejor. Okay. And SanDisk 1 TB, SSD, micro SSD. 1 tera, 1 TB. Okay. This one. Okay. 1 Más TB, barato. 710, sí.
Alright, let's go. Bueno, nosotros personalmente estamos buscando una memoria SSD y estamos viendo varios precios. Y creo que arriba hay un par de marcas de computadoras y de tecnología piola. Así que vamos a comparar precios y vamos a ver las calidades, a ver qué tan real se ven. Acá están los traductores. Podríamos comprarnos un traductor, che, ¿no? The one with AI, which one is the best? That's the best? Yes. O sea, le hablas y te lo traduce al chino. Y esto es un golazo porque muchos no hablan inglés. No hay mucho inglés acá en China. Eso es un problema. I love traveling, dice cuando aprendes. This one, Thailand. Tiene ChatGPT incluido. Spanish Argentina nos conocen, mirá, más que en Australia. Bueno, vamos a picársela. Vamos a ver si nos entiende hablando un poquitito así, más como en slang de Argentina, guacho. ¿Guacho? Dice guacho. $3.50. And cash price? Cash price? Discount? Last price? Last price. So, how much is Marshall? This one? $3.10. Yeah, you can try. 310 unos Marshall. Muy bien. No sé si no son originales. ¿Vos decís que no? No. Mira, mira. Wow. A Compus. Mira, mochilas. Republic of Gamers, mira. ThinkPad. Fujifilm. Y última tecnología, lo último. Da la sensación como de que también eso, son como oficinas. Ellos acá tienen como todo lo que venden. Pero también venden al público, pero también venden en cantidad. Como que la idea, yo creo que la idea final acá es la de hacer negocio y venderla a productores de tecnología. Mira acá. Hello. Hi. Sorry. Ah, mira. Au. A ver. Este es para la Pocket 3. Este es para la camarita que tenemos nosotros. ¿Qué hace? No sé. Ah, mira, para engancharla de cosas. Sí, ¿cuánto sale? Sorry, you have more accessories for the Osmo Pocket? We have more? You have more? Or just this one? Ah, okay. Este es... ¿Puedo preguntarle cuánto sale? A ver qué. Ah, pero no lleves desde que están. Primera pero tu compra del día. Un Thank you so adaptador. much. Sí, sí. Y nos dedicamos a buscar mochilas. Sí. Bueno. Piso 6. Alexa. Este es el que veníamos a buscar. Armor 4TV.
2000. Bueno, estos son todos los que se conectan directamente a la tele y te dan y puedes ver lo que quieras a nivel mundial. O sea, conectás estos y mira toda la cantidad que tienen. Bueno, ya estamos en el piso 7. Piso número 8. Hay más. Hay más, no termina nunca esto. Los adaptadores, puedes adaptar cualquier cosa, puedes conectar lo que quieras a lo que quieras. Micro SD, SDH, HDMI, múltiples puertos, lo que quieras. Es infinito. Lo que no hay es mochila. Ni una mochila. Bueno, en este no. De otros relojes. No. Este piso no está tan bueno. No, este piso no está tan... Cámaras y cámaras y cámaras. Cámaras para el tóxico y la tóxica. ¿Pero qué hacemos? ¿Arriba? ¿Vamos? Vemos arriba y bajamos en el ascensor que es de vidrio. No, mirá, comprate un mouse. Mira estos. Transparentes. Mirá, transparente. Mirá los ergonómicos. Los ergonómicos. ¿Para qué? Mira esto. Mira, estos tipos de teclado me encantan. Como máquinas. Mira qué lindo. Lo mecánico. How much is this? One. Just one. Oh, te pregunta cuánto. 85. Qué linda. Vienen también protegidos para que no se te ensucien. Mecánica, bien. Es que Luis lo primero que nos preguntó fue ¿cuántos? Mira, Abu. Calculadora aparte. Piso número 10. Este ya está más vacío. Sí. Más para la televisión. De estos venden un montón. En Argentina creo que ya llegaron, me decía un amigo el otro día. Bueno, se puede decir que hay 10 pisos de tecnología, lo cual es increíble. 10 pisos. 9 llenos hasta la pipa y el último, el 10. Dos. Sí, los 9 y 10 hasta ahí. Pero igual el 9 tenía buenas cosas de mouse. Pero bueno, como decíamos, hay mucho también de que se usan de oficinas. Creo que acá hacen negocio y a la vez venden. Es como que dicen, bueno, tenemos todo esto, lo vendemos, pero a la vez si podemos también hacer comercio, hacemos comercio. Entonces se sacan de encima todo el extra. Es como que no lo cierran por todos lados. Hacen negocio y a la vez venden. O sea que... tremendo. Huawei. Este es el Cura 70. Huawei Cura 70. ¿Y cuánto está? Que son 7.199. 7.200, son $1.500 australianos. ¿Y en americanos? Y en USD $988 el de 1 tera. $988 americanos el de 1 tera. Y el Mercado Libre. Acá lo encontré. 6 millones. 6 millones. Son como $6.000. $6.000. Contra 800. El de 1 tera. La X Pro MacBook, $2.000 estadounidenses. No encontramos la X Pro en Mercado Libre. Encontramos solamente La de 14. a 1.7 millones la D14 y 512. Acá está
$500, 500.000 pesos. Bueno, a ver. Un iPhone 16 Pro que de dudosa procedencia, porque acá sí que no sabemos si esto es o no. ¿O no? Sí. No, se ve muy bien, ¿eh? El iPhone 16 Pro Yeah, de 16 un Pro. 16 Pro Yeah. está 1.784 dólares estadounidenses. O sea que Apple no encontramos la diferencia. La diferencia está más en Huawei o en otras marcas, ¿no? La de 256 en Australia está en 1999 Ah, dólares sí. australianos. Y acá 1922. 256 está acá, unos 1.920 dólares australianos. ¿Y vos lo pagaste cuánto en Australia? 1999. 1999. O sea que está más o menos como No this price. Australia. No this price. We will have a discount. Yeah, no this price. This is Apple Store's price. Apple Store. Yeah. And you have price? What's Yeah. your price? Yeah. Which one? This one? Ok, parece que ahora nos hace la magia. 8.100. Ah, ok. Yeah. 8.100. Que serían 1.100 dólares americanos. Y en australianos, 1.007. 300 dólares más barato que en Australia. Sí. ¿No? Sí. Ok. Bueno, pero la garantía nos vimos linda. ¿And warranty o no warranty? Warranty? Yeah. ¿Apple warranty o no warranty? Bueno, igual Apple Igual tiene tampoco te da, acá o sea, te la das y la pagás o no. Una semana te da, después nos vimos. Igual tiene, mira, todos los. 昨天不是我说的， El email. Tiene toda la 这 información. 个是开票的价钱，如果你们不开票的话，就是7900。The final price. So- Yeah. So, okay, so invoicing, okay, no Invoicing invoicing. 8,100. 8100. 100. Yeah. Okay. Okay. No invoice. Yeah. 7,900. Yeah. Okay. Ok, I like. Bueno, uno que vimos, una memoria de 2 terabytes, Lexar Armor, la vimos arriba 1100, acá nos tienen que cobrar en este piso 1004. Doble clic. And also have Este 1200, nos sigue dando más barato el de arriba. this Technast brand 2000 megabits. Different brand and different model. Wow. Is it the small one? Yes, 2000 megabits the same. 2000 mega. And this one is better. Oh, okay. Because Technast, this brand in China is 26 years ago, old brand and high quality. So this quality. one and this one, yes, the quality is also good. First one. And Only how much different is this one? For this one, 2 GB the price is this. 850. Tiene la misma cosa. But is good this one? Is good brand? Yes, in China, this brand is 26 years ago and very good quality, high quality in all of the China. Yes, all the brand. Chinese brand, Chinese brand. yes, but very old, Very old. yes, and high quality brand. O sea, es vieja por su experiencia. And 850. Yes, this is not surprise. Okay. I look at 2TB. 2000. Yes. 1150. 1150. Y me regalaron una cajita. Me vuelvo a bajar más, pero me una cajita y con la cajita siempre le convence. Seguro que terminar tirando la mierda, pero 1150. Vamos a ver cuánto salía en Australia en dólares.
Para darnos una idea, en Australia es difícil encontrar Lexar, pero el Samsung Shield de 2 teras está a $400 y nosotros gastamos en el Lexar 247. Ahora me gustó mucho más. 247 por una memoria que nos podría ser $400. Me parece que todavía es parte de SEG esto. ¿Ves? Mirá, sigue siendo parte del SEG. Hay que admitir que es mucha información. Es infinito y es hasta difícil encontrar lo que uno quiere porque es que es demasiado. Son negocios y negocios y negocios. ¿Cuál es el mejor precio? Te pueden hacer uno mejor. En cierto punto uno tiene que simplemente parar y comprar, porque si no es... Uno, después de preguntar en 3 o 4 lugares, uno empieza a entender cuál es el precio mínimo del que ninguno quiere bajar. Y ahí es donde uno tiene que... Bueno, que comprar, ¿no? Bueno, ya dejó de llover, toca seguir caminando. El siguiente paso va a ser recorrer este otro monstruo a ver qué encontramos. Este parece un poquito más como si fuese fancy, digamos. PlayStation DJI por allá. Vamos a Sony. Sony. Ah, no. Mi cámara, que yo terminé pagando $5.000 en Australia, aprovechando un descuento del 10% de Sony, menos los impuestos y todo lo que quieras, $7.264 australianos. Y estadounidenses, 4.600. O sea que no está, hice un buen negocio. Incluso en Australia logré conseguir la Sony A1 más barato de lo que hubiese salido acá. $188 yuanes, son 20 mangos el dron. Pies. ¿Cómo? ¿Qué hace? Masaje en los pies. No, esto me muero. Me compraría todo eso. Papá, bueno, Mira, acá... acá hay mochilas. Oh, mirá esto. Mirá las mochilas del futuro. La mochila que todos los nenes van a querer. ¡Wow! Profoto. No estamos encontrando mochilas acá, hay cámara, tecnología, partes, piezas, lo que uno quiera, pero no estamos encontrando las mochilas que queremos. Price of this? 120. Thank you. Sí. Bueno, mira los auriculares, 120. Son réplica, obvio. Sí, no pesa lo mismo, pero te digo que Son muy parecidos. bastante parecido. Pizza 360, obvio. Ok, acá le venden cámaras, lentes, pero le mostré por internet, le dije que estaba buscando unas mochilas y me dijo, ya te traigo, tengo 2 modelos. ¿Dónde? No sé. ¿Por qué tiene dos modelos de cámara en una tienda que vende solamente lentes, 2 mochilas en el medio del... no sé, tampoco entiendo. Pero aparentemente tiene 2 modelos ya modernos. Ah, mira, la misma marca. Le pregunté por esa, me dijo, sí, tengo 2 modelos. Le mostré esto. Which model? Which one you have? 22, too small. Too small. I'm looking 40 liter. 40. 40, yes. No. Small. Okay. Only 20. Y sí, la...
Bueno, no muy prometedor. Nos dijo que no hay en Shenzhen, aparentemente no hay. Ella tenía 2 guardadas ahí, pero bueno. ¿Cómo la ves, gorda? Para mí tenemos que buscar más, porque sí, ella tenía 2 modelos. Bueno, ahora vamos a hacer lo que no hay que hacer, preguntar precios en otro lado Que una ya vez que compramos. compraste. Hello, how are you? Do you have a SSD? SSD, 2 Yeah. TV. 2 TV, 2 TB, but the armor, this armor, Lexar Armor. yeah, armor, the 2 TB. corner. Left, no, The left, corner. left, right, sorry, yeah, that. Era la otra left. 1,300. Best price? Best price? 1,250. Ok, thank you. Sí, sí. Ponerle cosas a las carteras. Accesorios para las carteras. No, mira. Qué raro que no haya vuelto el Tamagotchi. Mira como las burbujitas. O una camarita. Me gustaría uno así, ¿ves? Nada, ¿sí? Uno dinámico. Mira, este simula las burbujitas. Reventar burbujas. Oh, este está bueno. Este es más para las llaves, me parece. 30 yuan, que es, no sé, un mango, 2 mangos. 6 dólares. Bueno, encontramos el Xiaomi más oficial o al que le compraría si tuviese que comprarme un Xiaomi. Vamos a ver los precios. Te venden también en la parte de abajo el 15 Ultra. Leica. ¿Esto es? 15 Ultra price. That's last price. No last. And this one. 250. And what's this? What's this? This and the. Mira, el de 512, 6,999 y en Argentina el mismo 4.200.000. O sea, $4.000. Lo que acá. Igual mira, este también, bueno, muy parecido a 2 millones, entonces depende también de la página. O sea, no baja de $3.000. Dual Satellite, ok. Dual Satellite, o sea, y son 7.000. A ver, y tenemos entonces el precio. $960. O sea que sea cual sea, $2.000, ya estás, 2.000 y casi 3.000. ya estás de $2.000 a $4.000 abajo. Increíble. O sea, mirá el negocio que te estamos mostrando. Te compraste el pasaje, te viniste a China, conociste este lugar, te compraste 7.000 boludeces y todavía gastaste lo mismo que si te lo hubieses comprado en Argentina, en Mercado Libre, ¿no? O sea, si te estás pensando en irte de vacaciones, venirte o comprarte un teléfono, ahora puedes hacer las dos. Te venís a China, conoces China, que es increíble, y encima te compraste el teléfono. Y el último, y el más grande. How much? Vamos a ver cuánto sale How many do you need? comprar un I don't Mavi have 3, now, I have 3 to Pro go to en la the tienda bank. oficial, One, de las just más one. grandecitas que hay Okay. acá en Shenzhen. Everything. Tenemos el pack cine How many do you need? por A, B, unos, C, D, E, digamos que One, just 28 one. y el RC 99 Pro yuan? con el control 200 Pro, for 3 voucher, o sea, el pack saldría unos, Okay. digamos que 2 20.000. free. Papi. Oh, thank you. Only pay on Entonces, chat. unos 20.000 Okay, son I go with my boyfriend and I. Okay, can you that? No, unos I don't have money $2.700 now. americanos. No money now. Acá están todos como locos con la 12 Mini Pro o la 12 Mini de la Insta que salió ahora. Están todos desesperados comprándolo. No, a ver. Te moriste. Ay, no, me muero.
Mi hermana se muere. No, mira que son estos bichitos. O sea que cuando usás los claro, o sea, este vendría a ser como el servicio de... O sea, acá para dejarte las cosas en el locker, este es el muchacho pobre que está separando todos los paquetes. O sea que si pediste algo por internet, tu paquete, viene un muchacho así, pone todo en el piso y va metiendo uno por uno en los lockers y vos después venís a buscarlo. ¡Oh, mirá, está regalado! O sea, te llevas uno de acá, ya está. ¿O no? Listo, pollo. Bueno, básicamente acá es como un locker de McDonald's. O sea, venís, pedís con esta aplicación, escaneás el código QR, haces tu pedido por la aplicación y retirás por acá. Bueno, nos estamos alejando un poco de lo que es la calle principal, el microcentro, que igual sigue siendo pero enorme. Bueno, esta es como otra parte, una última cuadra, mira, aquí hay otro gigante. Hay otro shopping gigante, o sea, otro centro acá gigante. Había otro allá atrás, que creo que es este, sí, grande. Bueno, también está este, mira, SEG Technological Park. ¿Pero esto se parece más oficinas o no? Ah, se nos fuimos tampoco, sí. Oh, otro más. Pero bueno, este celeste es el que me dijo el muchacho que podía llegar a ver. ¡Wow! ¡Qué lindo! La mezcla con verde, el parquecito acá. Acá está otra de las salidas de tren. Está bastante bien conectado con el metro. Una jungla mezclada con un polo tecnológico. Bueno, y acá encontramos el que el muchacho nos estaba diciendo. Sundan City. No con nada que ver, mira, taza. Mami, luego le calientan, me muero. O sea, no, mirá que Sección tazas. Art y Deco. Jueguitos de té. Oh. 800 yuan, unos $80. Estos pedazos de teclados loquísimos. Bueno, había, pero no las que estamos buscando, son más como un compu. Encontramos un lugar increíble. No sabíamos dónde comer y terminamos viniendo a este lugar que trae su propia olla. Te ponen la comida, me parece que acá lo van a cocinar y uno se va sirviendo directamente de acá. También voy a probar hoy esta cerveza Xintang, que me dijo es cerveza blanca, white beer, china. Le pregunté cuál era la mejor para él y me recomendó esta. Así que bueno, vamos a probar una cervecita. Siempre el té que ellos te dan. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Pedimos un ganso que viene con papas. Se ponen todo acá y por 20 minutos ahora el muchacho te pone el timer. Eso empieza a calentar y no podemos comerlo hasta que pasen ese tiempo para que se termine de, supongo yo, de calentar. Y ahora sí, después de esta comida espectacular, nos toca ir a descansar para nuestra próxima aventura acá en China. Pero para no perdértela, no te olvides de tocar la campanita, así te avisa, de suscribirte y ponerle un like que nos ayuda un montón. Gracias por mirar.